Buenas tardes, bienvenidos a todos a otra clase dentro de este ciclo formativo con el que os estáis introduciendo al análisis de datos. Mi nombre es Cristina Santa Cruz y en este vídeo vamos a ver qué es la reducción dimensional y en concreto a través del método de PCA o también denominado análisis de componentes principales. Bueno, eso es lo que vamos a ver y finalmente vamos a ver un ejemplo bastante visual de cómo se aplica este método y cuáles son los resultados que se obtienen al aplicar dicho método. En primer lugar, ¿qué son los métodos de reducción dimensional? Pues son métodos con los que se busca comprimir la información de un dataset mapeándolo a un subespacio de menor dimensión que sea más manejable, cuyo almacenamiento sea menor y en el cual sea posible una implementación de algoritmos, tanto de Machine Learning supervisado como no supervisado o de Deep Learning, y ya sean de predicción o de clasificación, y que sea menos costosa computacionalmente hablando dicha implementación. De forma genérica, si suponemos que tenemos un dataset de partida de dimensiones m por n, es decir, que se realizan m experimentos recopilando información sobre n características distintas de variables explicativas, con estos métodos lo que se busca es reducir la dimensionalidad de este dataset consiguiendo otro dataset que tenga, pues, que sea m por s, es decir, que se hayan reducido el número de variables explicativas de n a s, de menor dimensión. De esta forma, este método no es simplemente una selección de S columnas del dataset original, sino que se construyen nuevos vectores, nuevos datos de esa nueva matriz, en la que dichos vectores, que sean independientes, recojan la máxima información posible del dataset original. Es decir, que es una comprensión, como que se compacta la información, pero no es simplemente una selección de S columnas determinadas del dataset, sino que se hace de una forma para que no se pierda información. Bueno, entonces esa es la idea general de todos los métodos de reducción dimensional, de dimensionalidad. Y ahora vamos a ver lo que es el PCA, que es el análisis de componentes principales. Dicho método es un método estadístico con el que se consigue simplificar la complejidad de un espacio muestral, generalmente con muchas dimensiones, conservando la información más relevante de dicho espacio. Entonces, el objetivo es transformar el conjunto de datos en variables que está formado por variables correlacionadas en otro con variables no correlacionadas. Es decir, obtener un nuevo conjunto de vectores ortogonales, que son los que se denominan como componentes principales, que describen la varianza de los datos, permitiendo discernir y eliminar aquellos con escasa magnitud. Este tipo de método está dentro de la familia conocida dentro del Machine Learning como Machine Learning no supervisado, pues no es como otros ejemplos que hemos visto, por ejemplo en la regresión en la que se buscaba pues, predecir una variable respuesta y. Aquí, bueno, que partíamos de que o teníamos etiquetas en la clasificación o en la regresión, pues los teníamos esa variable continua. Aquí el objetivo no es ese, no es buscar esa variable respuesta, sino, como hemos dicho anteriormente, condensar la información aportada con multitud de variables. Entonces, pues esa variable i pues no nos interesa en este tipo de métodos. Y bueno, es de destacar que este método se suele usar como paso intermedio previo a la utilización de esas otras técnicas de estadísticas o de regresión o de clasificación, o clustering o bueno, cualquier otro método de inteligencia artificial, con lo que aplicando primero este PCA se consigue que después, al reducir la cantidad de datos, pues sean más rápidos. Computacionalmente hablando, sea todo mucho más ágil. Bueno, los pasos generales que hay que seguir para implementar dicho método es, en primer lugar, estandarizar los datos de entrada o hacer una normalización. Luego, calcular los autovectores. Esto también se denomina, dependiendo de
pues los libros o las referencias donde busquéis, pues se denominan vectores propios o eigenvectores, y calcular también los autovalores o valores propios de la matriz de covarianza. Esto, bueno, es desde un punto de vista más matemático, pero bueno, existen muchos métodos ya implementados que no hace falta tener los conocimientos tan matemáticos de cálculo pues del determinante del cálculo del polinomio característico para calcular los autovalores y después calcular los autovectores. Esto no es necesario realmente conocerlo para poder aplicar dicho método, ya que bueno, pues estas cosas ya suelen estar implementadas en los métodos que se pueden encontrar en Python o en R o en otro lenguaje de programación. Luego, una vez que hemos calculado pues, esos autovalores y autovectores, con los autovalores pues, los ordenamos de mayor a menor, que esto indica la varianza, el autovalor lo que indica es la varianza que explica dicho autovector asociado al autovalor. Una vez que ya tenemos esa ordenación, se eligen los S autovectores que correspondan con los S autovalores más grandes, donde S va a ser el número de dimensiones del nuevo subespacio de características. Una vez seleccionados esos S autovectores, pues se construye la denominada matriz de proyección y finalmente se transforma el dataset original estandarizado a través de dicha matriz para obtener pues, las nuevas características que serían pues, esa matriz en la anterior diapositiva n por s. Bueno, todo esto se podría realizar a través de la denominada descomposición en valores singulares, SVD, en la que bueno, pues existe un teorema que afirma que toda matriz A pues con dimensiones n por d, si n es mayor que d, se puede factorizar a través pues, de esta forma, con dos matrices, dos matrices U y V ortogonales y D donde sería una matriz diagonal que está compuesto por los autovalores de la matriz. Pero esto, repito, es desde un enfoque más matemático que tampoco es imprescindible conocer para poderlo implementar. Son las matemáticas que hay detrás de dicho método. Una cosa muy importante a tener en cuenta para poder aplicar dicho método es saber qué dimensiones se eligen para crear este nuevo subespacio de características. Existen distintos métodos para elegir dicha dimensión. El primero podría ser pues, que elijas las dimensiones en función de, por ejemplo, si quieres realizar una visualización. El PCA también se utiliza a veces para esto porque si no sería imposible, ya si tenemos más de 3 dimensiones, nuestro dataset tiene más de 3 dimensiones, ya es imposible hacer una visualización de estos datos. Entonces, pues se podría elegir pues, 2 o 3 dimensiones si queremos pues, hacer una gráfica o en 2D o en 3D. Otra forma de elegir la dimensión a reducir sería analizando la proporción de la variación explicada de cada característica. Y tomar las dimensiones tantas como a alcanzar, por ejemplo, un mínimo que queramos. Generalmente pues, suele coger el 85%, que se explique el 85%, el 90% de la variabilidad total. Y en función de lo que, pues, el margen que queramos mantener de información del dataset original, aunque se pierda un poco, pues sería como podríamos elegir también ese número de variables de dimensión a reducir. Y la tercera y más habitual es la denominada método del cono, en el cual pues, se hace una gráfica, que es esta, en la que pues se seleccionan tantas dimensiones, son el número de componentes del método, en función de la varianza acumulada explicada. Entonces se seleccionan el número de dimensiones
donde bueno, visualmente pues veamos un cambio significativo en la caída de la variabilidad explicada relativa. Por ejemplo, en esta gráfica pues la podríamos coger en el 4 o en el 5, pues en este caso pues ya hemos explicado el 85% en el 4, efectivamente, el 85% de la variabilidad explicada ya la obtendríamos, o sea, con 4 componentes, y hay un cambio en la pendiente de dicha gráfica. Entonces, pues esto significa que este sería un buen número para poder tomar como dimensión a reducir. Y bueno, finalmente podemos ver se puede analizar una interpretación geométrica de lo que son las componentes principales, que bueno, simplemente sería que la primera componente principal se marca en la dirección, por ejemplo, si nos analizamos este gráfico, este ejemplo, la primera componente principal está en la dirección en la que las observaciones varían de una forma más elevada. Es esta línea roja, indica pues, donde hay mayor variabilidad. Y luego se calcula la siguiente, que sería la P2, la segunda componente principal. Dicha componente se marcará, será en la dirección donde haya mayor variabilidad, quitando obviamente la primera, y que sea no correlacionada con la primera componente principal. De esta forma, pues se construyen estas dos líneas. La verde sería la P2, la segunda componente principal, y de esta forma pues las componentes principales son capaces de describir la varianza de los datos de forma que su dirección marca hacia dónde varía la varianza y su magnitud denota la magnitud de dicha varianza. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo en el de la izquierda, como ambas componentes principales son, aunque sean ortogonales, son de magnitud bastante similar, se puede deducir que aquí no sería conveniente hacer un PCA, o sea, una reducción de dimensionalidad a 1, pues se perdería mucha información. Sin embargo, en el segundo caso, sí que se ve claramente que la primera componente principal mantiene muchísima más información, hay muchísima más variabilidad en dicha dirección que en la segunda componente principal. Es decir, que si hacemos una proyección sobre qué es lo que hace el PCA realmente al cambiar los vectores, al hacer esa transformación, hacer proyecciones sobre las direcciones de las componentes principales, pues si haces una proyección sobre la primera componente, pues se ve claramente que no se va a perder tanta información como si se haría en el primer caso. Y bueno, eso sería básicamente el resumen, las ideas más generales de lo que son los métodos de reducción de dimensionalidad y en concreto el PCA.